Recuerden cuando vimos la parte de corte y corte en secciones asimétricas y con el flujo de corte que llegamos al centro de corte y eso nos producía un efecto de torsión en las secciones incluso estando sometidas a flexión únicamente. Bueno, la torsión puede aparecer de esta manera que mencionamos en la clase pasada, o también puede aparecer a veces propiamente como, como una solicitación debida a las cargas exteriores. Cuando hacemos las reducciones, cortamos en una sección arbitraria, hacemos la reducción de las cargas que están aplicadas a la derecha o a la izquierda de esa sección, y esa reducción nos lleva a un vector momento que es paralelo al eje de la pieza o paralelo al versor que nos define la sección, versor normal que nos define la sección. Si hacemos el mismo criterio que veníamos haciendo para definir la flexión, el esfuerzo axial y demás, bueno, en ese caso vamos a estar en una solicitación de torsión. Acá para la torsión a veces hacemos una mención que está relacionada con cómo suele aparecer esta solicitación en las estructuras civiles. Desde ya que, bueno, que puede ser una solicitación como cualquier otra, como el momento flector, como el esfuerzo de corte, como el axil, y de hecho hacemos un diagrama para esa solicitación. Pero después, desde el punto de vista de la resistencia, a veces en el diseño de las piezas se suele hacer una cierta distinción acerca de si la torsión es necesaria para el equilibrio y la resistencia de la pieza, o si es una torsión que surge por compatibilidad de deformaciones y que en caso de que no tuviéramos o no le proporcionáramos a la pieza la resistencia necesaria a la torsión, bueno, posiblemente no inmediatamente implicaría el colapso de la estructura. Entonces ahí uno relaja un poco sus pretensiones desde el punto de vista del diseño. Por ejemplo, imaginemos esta estructura acá que podría ser una losa soportada por vigas en los bordes. Bueno, esta losa sometida a una carga va a flexionar, como vemos ahí en la línea de puntos. Ahora bien, los extremos de la losa, si nosotros lo imaginamos esto como una viga simplemente apoyada, los extremos de la losa van a tener una cierta rotación, es decir, acá va a haber un cierto ángulo de giro, que es el que está marcado acá. Como la losa está construida en forma monolítica con la viga es lógico que también gire alrededor de su eje. Con lo cual, estrictamente hablando, la viga está sometida también a torsión. Es decir, estas vigas están sometidas a un momento torsor por compatibilidad de deformación con la losa. Entonces, estrictamente hablando, esta losa uno no diría que está simplemente apoyada, sino que en todo caso tiene acá un empotramiento elástico en los extremos. ¿Por qué? Bueno, porque la viga también tiene cierta rigidez a torsión. Bueno, en el caso de que esta viga no resistiera esa torsión y permitiera que gire libremente la losa, bueno, lo que pasaría a lo sumo es que acá se estaría eliminando este resorte acá en el extremo y la viga se comportaría como simplemente apoyada, que de hecho, perdón, la losa se comportaría como simplemente apoyada, que de hecho seguramente cuando hicimos el diseño y la verificación y calculamos el momento flector en la losa y demás, la tuvimos en cuenta como simplemente apoyada. Entonces, esa torsión lo podría decir que aparece de alguna manera como una suerte de efecto secundario, si bien no es secundario,
es un defecto que existe de una solicitación, pero que por la forma en que se manifiesta, por ser debida a la compatibilidad de deformaciones entre las distintas partes de la estructura, bueno, en caso de que esta viga no proporcione esa rigidez y la resistencia, bueno, lo que va a suceder es que la losa se va a comportar efectivamente como había supuesto, es decir, como simplemente apoyada y sin restricción al giro en los extremos. Entonces, la losa va a tener el momento flector que de hecho habíamos calculado. Con lo cual, en principio no nos pone en riesgo a la estructura. Sí puede suceder que aparezcan fisuras y demás por el hecho de desarrollarse esa torsión. Pero entonces, en algunos casos tenemos estas torsiones que se deben a efectos de compatibilidad. En otro caso podría ser que supongamos que esta viga sea un perfil doble T, que puede estar embebido en el hormigón, y que tiene como carga esta pared, y la pared no está apoyada sobre el eje baricéntrico de la estructura que podría ser esta, sino que está apoyada con una cierta excentricidad, con lo cual acá también aparece un momento torsor que se manifiesta a lo largo de la viga. Pero también tenemos situaciones en las cuales la torsión sí es estrictamente necesaria para el equilibrio. Supongamos que tenemos una losa, de una losa voy a hacer algo más sencillo. Supongamos que tenemos una ménsula acá, que está soportada por una viga, y esta viga a su vez apoya sobre columnas. Bueno, si nosotros en esta colocamos una carga acá en esta ménsula, bueno, esta carga va a producir un momento flector en la ménsula, así. Que en la viga produce un momento torsor. Entonces vamos a tener que esta viga está sometida a torsión por efecto de este momento flector. Ahora bien, este momento flector en el extremo de la viga es necesario para el equilibrio de la viga. Si no tuviera, si la viga no fuera capaz de resistir la torsión que le provoca ese momento flector, ¿qué pasaría? Bueno, esto se cae. Entonces, en este caso la torsión es de equilibrio, y en este caso la torsión es de compatibilidad. Entonces, acá sí o sí vamos a tener que diseñar la viga para la torsión, y en este caso, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso En lo van a ese ver caso, en detalle. ¿Perdón? disculpa, ¿Sí? ¿cómo determino en ese caso si el fallo se da por torsión o por corte, por ejemplo? ¿O no puede fallar por corte ¿En, esa ménsula? en cuál? En el de la ménsula, en ese ejemplo. En este, bueno, Claro, podría fallar por corte acá en esta sección de la ménsula, sí, podría suceder, pero también si la viga no tuviera resistencia a la torsión, la viga torsiona y la ménsula gira. A ver, lo exagero. Supongamos que acá tuviéramos un eje cilíndrico y esto está, la ménsula está sostenida acá con un manguito, y acá es lógico que si yo cargo esto, este manguito va a girar como una bisagra, que sería el caso extremo de no resistencia a la torsión. Es lo que sucedería si esta viga no es capaz de resistir la torsión y gira al ser gira sobre su eje al ser solicitada por la torsión. Entonces, en este caso es una torsión de equilibrio, una torsión que es necesaria para el equilibrio de la estructura o de una parte de la estructura.
En cambio, en este otro, la torsión es por un efecto de compatibilidad, lógico. Como esto es monolítico, cuando giren los extremos de la losa, va a arrastrar ligeramente a las vigas. ¿Mm? Ahora bien, si las vigas no tienen rigidez a torsión, y bueno, van a permitir el giro. En el peor de los casos va a ser como que la losa estuviera efectivamente apoyada en una articulación a lo largo del borde. ¿Mm? Y que de hecho nosotros hemos calculado el momento de la losa con esa suposición, entonces no hay demasiado problema. La distinción más y de cuándo hay que diseñar la torsión o cuándo no, eso aparece más en los reglamentos específicos de cada material en función de las relaciones de fuerza, por ejemplo, para el caso del hormigón, para el caso del acero. Pero esta primera distinción está presente. Hay otras situaciones en las cuales la torsión es esencial para el funcionamiento de la pieza. Imagínense un eje de un motor que tiene que transmitir cierto par, bueno, ese necesariamente tiene que resistir la torsión porque está hecho para eso. Pero eso no es tan frecuente en el caso de las estructuras civiles, en general está más bien dentro del campo de lo mecánico. Si bien, desde el punto de vista estático, bueno, son solicitaciones, son momentos flectores, son torsiones, son esfuerzos de corte, indistintamente de que se trate de una pieza mecánica o de una estructura civil. Pero después, yendo a la aplicación, uno empieza a hacer determinadas disquisiciones. Bien. El problema que tiene la torsión es que en secciones de geometría arbitraria es bastante más complejo encontrar el estado tensional. Entonces nosotros vamos a ver alguna solución que es exacta, y para el caso de la sección circular, y después algunas soluciones que tienen algo de base empírica para secciones rectangulares de uso más o menos práctico. Y las situaciones de secciones por ahí más arbitrarias, o cuando uno necesita tener claramente la distribución o el estado tensional, ahí ya necesariamente uno ya se tiene que meter en soluciones de la teoría de la elasticidad, que generalmente llevan a soluciones numéricas. Que bueno, hoy por hoy eso no es tan complicado porque se implementan en programas. Bien, entonces vamos a ver la torsión en secciones circulares, y que es la expresión más sencilla que vamos a encontrar. Bueno, imaginemos una barra, el dibujo acá está en la página siguiente, imaginemos una barra prismática de sección circular que está sometida a un par torsor. Por efecto de esa torsión, dos secciones de la barra van a tener un giro relativo. Entonces, esta sección que está ubicada acá, vamos a imaginar que esta se queda quieta y que esta sección que está ubicada acá tiene un cierto giro. Entonces, este radio que está ubicado acá, que inicialmente era paralelo a este otro que está acá, el radio que está acá, pasó a esta nueva posición. ¿Sí? Bueno, la hipótesis básica que vamos a considerar acá es una hipótesis atribuida a Coulomb, y por eso esta teoría de torsión que vamos a ver se llama torsión de Coulomb, es que las secciones que son planas antes de la deformación permanecen planas después de la deformación. Es equivalente a la hipótesis que habíamos usado para la flexión, donde decíamos que dos secciones que son planas antes de la deformación debido a la flexión permanecen planas después de la deformación. Tuvieron sí un giro relativo, pero las dos se mantienen planas. En el caso de la torsión, bueno, tenemos dos secciones que son planas antes de la torsión, tienen un giro relativo alrededor del eje que las vincula, tienen un giro relativo, pero permanecen planas. Esta hipótesis para las secciones circulares es
es razonable, pero para las secciones de forma arbitraria no. Entonces ahí la cosa se complica y es ahí donde, digamos, se nos queman los papeles y tenemos que meternos ya en las soluciones de la teoría de elasticidad. Entonces, tenemos esta sección que tenemos acá, que inicialmente tenía, voy a borrar esto, este radio OA, y el y el radio giró a esta nueva posición OA'. Entonces acá tenemos un cierto ángulo que está indicado acá con la letra θ, que es el ángulo de torsión total. A su vez, una generatriz de la pieza, que acá está indicada por este segmento BA, se desplazó a esta nueva posición BA'. Y acá se forma un ángulo también gamma S en la superficie. Acá las secciones están ubicadas a una cierta distancia L. Una fibra que analicemos de esta barra, acá las fibras, a diferencia de como consideramos en la flexión, las fibras acá van a ser un anillo ubicado a una cierta distancia R. Entonces una fibra, que sería esta que está acá, que está ubicada a esta distancia R, que está indicada acá, el punto inicialmente era D y pasó a este punto D'. El ángulo θ ahí es el mismo. Siempre estamos hablando acá del campo de las pequeñas deformaciones. Bueno, en la superficie de la barra, por efecto de esta distorsión angular que se forma, la generatriz que inicialmente iba de A a B, pasó a AB'. Con lo cual acá se forma este ángulo gamma S en la superficie, que ese gamma S es igual a la, borro un poco las cosas, es igual al arco AA' dividido la longitud L. Y a su vez, el arco AA' es igual al radio total, que inicialmente era AO o el radio R, si quieren, por el ángulo θ que giró esta sección. Entonces, A' sobre L es igual a R por θ sobre L. Eso es en la superficie exterior o en la fibra más alejada de la barra. En una fibra ubicada en alguna distancia arbitraria R, que sea menor que el radio total, es decir, una fibra que esté dentro de la pieza, también va a experimentar una distorsión gamma, que va a ser el arco que giró una fibra que esté ubicada en ese radio dividido en la longitud. Entonces va a ser R minúscula por θ sobre L. Ahora bien, si tenemos una distorsión angular gamma, significa que vamos a tener
una tensión tangencial que está actuando, o que se produce una tensión tangencial. Si el material cumple la ley de Hooke, entonces se tendrá que establecer esta relación entre las tensiones tangenciales y la distorsión angular en cada fibra, y el módulo de elasticidad transversal G. Entonces, en este anillo ubicado a una distancia R del centro, vamos a tener estas tensiones tangenciales tau, que están dadas, o que surgen de esta expresión, de tau igual a gamma por G. El ángulo gamma lo hemos podido expresar en forma geométrica a partir de esta expresión. Con lo cual, que era esta que estaba acá. Y a su vez, si de esta misma expresión despejamos el gamma, nos queda que gamma es igual a tau sobre G, que es lo que ponemos acá. Entonces acá tenemos una expresión en la cual podemos relacionar la cinemática de la deformación con las propiedades mecánicas del material, dándonos como resultado tensiones. Entonces acá tenemos esta expresión de tau sobre R es igual a G por tita sobre L, donde tita es el ángulo de torsión total que teníamos en la sección extrema. Entonces, acá en este anillo se desarrollan estas tensiones tau, y a su vez dentro de este anillo nosotros podemos establecer un elemento diferencial. La tensión tau que se desarrolla ahí por el diferencial de área que tenemos acá, nos va a dar un diferencial de fuerza. Y el diferencial de área es el diferencial de arco que tenemos ahí por el diferencial de radio. Entonces, acá tenemos ese diferencial de fuerza. Y a su vez, ese diferencial de fuerza está ubicado acá en este punto, que está a una cierta distancia del eje de la pieza. Con lo cual, este diferencial de fuerza ubicado a una cierta distancia nos da un diferencial de momento. Si nosotros integramos ese diferencial de momento en todo este anillo, vamos a tener cuánto contribuye al momento torsor es esa fibra. Y si a su vez integramos eso desde el baricentro hasta el extremo, o hasta el radio total de la pieza, vamos a tener el momento torsor total que se desarrolla en la pieza. Entonces, bueno, eso es lo que está hecho matemáticamente acá. Acá tenemos el diferencial de momento torsor para ese anillo. Es la integral entre 2pi radio, es decir, en toda la circunferencia, de tau por el diferencial de radio por diferencial de S. Bueno, haciendo la integral nos queda este valor, y el torque total o el momento torsor total lo obtenemos integrando el torque de cada anillo en toda la sección, que es esta expresión que está acá. Bueno, operando con esa expresión, llegamos operando con esa integral, llegamos a esta expresión que está acá, donde esto es
el momento de inercia polar de la pieza. Entonces, acá tenemos esta expresión en la cual hemos podido desarrollar o relacionar el momento torsor con el ángulo de torsión total, la longitud de la pieza, el módulo de elasticidad transversal del material y la inercia de la sección transversal. Bueno, combinando las expresiones que hemos obtenido, es decir, esta expresión que tenemos acá, con esta otra que teníamos acá, la podemos escribir de esta manera. Entonces acá podemos, en función de lo que necesitemos, despejar una cosa u otra. Si nosotros tenemos conocemos para una pieza el valor del momento torsor al que está sometido, conocemos la dimensión, el radio o el diámetro de la sección, y calculamos el momento de inercia polar, podemos calcular las tensiones tangenciales. Vamos a aislar esta parte de la expresión. Nos queda acá que tau es igual a T por R sobre J. Si miramos, esta expresión tiene una forma semejante a la que teníamos para la flexión. Hemos cambiado el momento flector por momento torsor, la distancia a la fibra ahora es el radio, y el momento de inercia respecto del eje pasó a ser el momento de inercia polar. Pero fíjense que la expresión tiene la misma, la misma configuración. Y acá vamos a tener que el tau máximo se produce donde tenemos el radio máximo, que acá habíamos usado la letra R mayúscula. Es decir, en la superficie exterior de la barra, ahí tenemos el radio total de la pieza, y tenemos el valor del tau máximo. Es decir, que acá vamos a tener una distribución de tensiones tangenciales, si esta es la pieza, vamos a tener distribución de tensiones tangenciales, sí. Acá tenemos el tau máximo. Es decir, una distribución semejante a la que teníamos para las tensiones normales en la flexión. Ahora miremos la otra parte de la expresión, miremos esta parte y esta parte. Si conocemos el momento torsor que está actuando, conocemos la geometría de la sección, con lo cual conocemos la inercia polar, la longitud de la barra, bueno, podemos entonces calcular el ángulo de torsión total Fíjense que también la expresión es análoga a la que teníamos para calcular las deformaciones o el desplazamiento en barras sometidas a esfuerzo axil, o la flexión en barras sometidas a flexión, el descenso en barras sometidas a flexión. Y este término acá es la rigidez axil. Cuanto mayor sea la longitud de la pieza, menor va a ser la rigidez, porque mayor va a ser la deformación que tenga, o el giro que tenga total la pieza. Cuanto más rígido sea el material o mayor sea el momento de inercia polar, menor va a ser el ángulo de torsión total.
Es decir, más rígida la torsión va a ser la pieza. Entonces, bueno, ahí están las expresiones que comentábamos, que en principio nos sirven para obtener eh, 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 sirven para el diseño o dimensionamiento de piezas sometidas a torsión de sección circular. Bueno, nosotros las tensiones que hemos generado acá son estas tensiones tau, una acá y otra acá, y por reciprocidad tiene que haber una tensión tau así y una tensión tau así. Cuando las secciones son circulares no hay problema porque esas tensiones son todas iguales, se anulan indistintamente, entonces no generan efecto. Cuando las secciones no son circulares, esas tensiones, esta componente de las tensiones tangenciales, producen alabeo de la sección, y ahí es donde empiezan a perder validez estas hipótesis que habíamos dicho de que las secciones planas se mantienen planas. Entonces ya lógicamente lo que hemos deducido no nos sirve. Por eso para secciones no circulares hay que apuntar a otra cosa. Bueno, la deducción que hicimos es para sección circular maciza, es una barra, un eje macizo. Si hay una sección circular hueca, imaginen un tubo, vale lo mismo, solamente que acá vamos a integrar entre el radio interior y el radio exterior de la pieza, y no cambia más que eso. Sería como que, bueno, tenemos una pieza así. Bueno, en este caso haríamos la integral entre el radio interior y el radio exterior. ¿Cómo le puse acá? R0 y RI. Con lo cual, bueno, lo único que nos cambiaría es la expresión del momento de inercia polar, todo lo otro es igual. Bueno, en el Profe, te caso... consulto. Sí. Entonces, el valor de T sería del momento torsor en toda la cara de toda la sección transversal de la figura, y tau de una sola fibra, por así decirlo. No, T es el momento torsor, que sería análogo a lo que vimos del momento flector. Es decir, si esta es la barra, nosotros vamos a tener acá un momento torsor T que está aplicado en la barra, que pondremos un diagrama de momento torsor, y además vamos a tener un valor. Si nosotros cortamos acá la sección, vamos a decir, bueno, en esta sección acá hay aplicado un cierto valor de momento torsor. Lo pueden ver como MT. A veces puede aparecer como MT designado, o como en este caso como T. Dependiendo del libro lo van a ver de una forma u otra. T acá es la solicitación en la sección. Esa solicitación, esta solicitación te produce cierto valor de tensión máxima en la superficie. En una fibra intermedia habrá tensiones que son proporcionales, porque es una distribución lineal. Y a su vez, ese momento torsor actuando en una pieza que tenga cierta rigidez y cierta longitud va a producir un cierto ángulo de torsión total en el extremo. Si tenemos un extremo fijo y el otro extremo libre, bueno, un extremo respecto al otro va a mover o va a girar este ángulo tita. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Perdón, a lo mejor la confusión surge en esto que decíamos acá, donde acá tenemos en este elemento diferencial se te produce una cierta tensión tau. Esa cierta tensión tau multiplicada por el área del elemento diferencial te da un diferencial de fuerza, que ese diferencial de fuerza multiplicado por el radio te da
un diferencial de momento torsor. Ese diferencial de momento torsor integrado en todo este anillo y a su vez integrado en todo el radio, te da el momento torsor total que actúa en la sección. Tengo una consulta, profe. Sí. Cuando vimos lo de esfuerzo cortante, nos dijo que generalmente la magnitud del esfuerzo de corte es bastante menor a la de esfuerzo normal, por flexión. Acá en Perdón, no en la del esfuerzo. torsión, Las tensiones debidas al corte en barras que son esbeltas, es decir, vigas que la relación entre la dimensión transversal y la longitud es, digamos, superior a 5 o 6 veces a 1, una cosa así, 10. En ese caso, las tensiones tangenciales son menores, bastante menores que las tensiones normales. y en este caso, digamos, la torsión, como, ¿qué Acá relación estamos hablando de tendría torsión con la pura. otra? Acá estamos hablando de torsión pura. Acá el único efecto que estamos analizando es, imagínate que esto es un eje. Y si querés un eje que está empotrado acá en este extremo, y le aplicamos un momento torsor acá. Entonces vemos cómo gira el extremo que está libre con respecto al extremo que está fijo. Esto es torsión pura. Claro, perfecto. Ojo, en este caso no quita que podamos tener solicitación combinada de torsión con axil, o torsión con flexión, o torsión con corte, eso puede suceder. Pero acá estamos analizando la torsión solita. Bueno, dijimos sección de maciza de hueca. Bueno, también cuando tenemos sistemas hiperestáticos, podemos razonar de manera semejante a como habíamos hecho con el resto de las solicitaciones. Por ejemplo, supongamos esta barra que está empotrada en los dos extremos y está impedida de rotar en los extremos, y está solicitada por un momento torsor actuando en esta sección. Si hacen un poco de memoria, el esquema es bastante semejante a lo que hemos visto cuando tratamos en el esfuerzo axil, y dijimos, bueno, una barra que estuviera solicitada acá por un esfuerzo axil, y con los dos extremos impedidos de desplazarse. Bueno, acá también, en vez de ser un esfuerzo axil, está solicitada por una torsión, y los dos extremos están impedidos de moverse. Bueno, podemos analizar también, por equilibrio de los momentos torsores, tenemos que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, sumatoria de momentos torsores tiene que ser igual a 0. Nosotros podemos imaginar que esto va a tener, bueno, si este es el valor del momento torsor que está aplicado, en este extremo se generará un momento de empotramiento, de torsión, de cierto valor que no conocemos, y en este otro extremo otro momento de empotramiento, de torsión, que no conocemos. Pero la suma de esos dos momentos tiene que ser igual al momento torsor que está aplicado. Entonces tendremos un diagrama que tiene esta forma. No sabemos dónde va a estar la línea de referencia, y cuánto va a ser el valor de TC y el valor de TA, no sabemos cuánto, pero sí que tiene que tener una configuración como esta. Entonces, acá también podemos hacer un análisis aplicando compatibilidad de desplazamientos. Imaginemos que nosotros separamos la barra acá. Entonces vamos a tener este lado de la barra, el lado AB, que está solicitado por un momento torsor constante, TA. Entonces, este lado, voy a dibujar así acá. Tiene que girar un cierto ángulo. No sabemos cuánto, pero tiene que girar un cierto ángulo. Podemos expresar cuánto es ese ángulo
vamos a llamarle tita B a ese ángulo de torsión total, tita B, y acá aclaramos que es viniendo de A a B. Y acá de este otro lado, tenemos la otra parte, que también va a girar un ángulo que tiene que ser el mismo, porque no se separaron las piezas, sino que giran juntas. Y ese va a ser el tita B viniendo de C a B. No sabemos cuánto vale, pero en los dos casos podemos expresarlo, porque nosotros podemos calcular el ángulo de torsión total. Acá va a ser de un lado TA, y del otro lado va a ser TB. Y lo que va a variar va a ser esta longitud. De un lado va a ser la longitud AB, del otro lado la longitud BC. Entonces, bueno, con ese razonamiento, que es semejante o bastante parecido al que habíamos hecho para el esfuerzo axial, escribimos acá, esto va a ser el tita B de A a B, y esto es el tita B de C a B. En este caso particular, no hemos dicho nada, o bueno, en el dibujo por lo menos se ve que la barra es de sección constante, pero bien podría ser que hubiera variación en la sección. Bueno, como la sección es constante, el J va a ser el mismo en las dos expresiones, y el mismo material, así que el G va a ser el mismo, pero si cambiara, bueno, tendríamos que ir cambiando según corresponde. Entonces acá podemos poner uno de los momentos de empotramiento en función del otro. Bueno, haciendo los reemplazos en esta expresión, podemos escribir cuánto vale el momento de empotramiento en un extremo y cuánto vale el momento de empotramiento en el otro extremo. Entonces vemos que el momento de empotramiento en el extremo C es proporcional a la longitud del lado contrario. Y el momento de empotramiento en el extremo A es proporcional a la longitud del lado BC. Entonces, este momento es proporcional a este lado, y este momento es proporcional a este otro lado. Así están cruzados en la expresión. Con lo cual, va a ser el momento de empotramiento va a ser mayor en el lado más corto. Se cumple la misma regla que habíamos dicho para el esfuerzo axial, que la reacción era más grande en el apoyo que estaba más cerca de la carga. ¿Por qué? Y bueno, porque esta parte comparativamente es más rígida a la torsión que esta otra, porque la longitud es menor. Bueno, para el caso de secciones que no sean circulares, bueno, aparece este fenómeno del alabeo, que es lo que está indicado en esta figura. Entonces ahí se complica el análisis, y hay que recurrir a la teoría de elasticidad. Lo que sí, hay expresiones simplificadas que nos permiten en secciones rectangulares obtener el giro y obtener la tensión tangencial máxima que se produce en la mitad del lado. Estas expresiones que están dadas acá, el tau máximo va a ser el momento torsor dividido A por B cuadrado, que esto sería, o mejor dicho, acá, A por B cuadrado multiplicado por alfa, que esto
tendería a ser una aproximación al momento de inercia polar J que teníamos. Y lo mismo para el ángulo de torsión total, donde va a ser T sobre G por AB cubo por beta. Bueno, y alfa y beta están en relación a la relación de lados A sobre B. Y acá tenemos de 1 hasta 10 y hasta infinito, y tienden a 1/3. Es decir, para secciones rectangulares muy alargadas, alfa y beta tienden a 1/3. Entonces, cuando uno tiene secciones rectangulares bastante alargadas, directamente puede tomar el tercio y calcular el tau máximo de esta manera y el ángulo de torsión total de esta manera. Y si uno tiene una pieza compuesta por secciones rectangulares muy alargadas, bueno, puede aproximar una constante de torsión, no es estrictamente la inercia polar, pero tiene una forma semejante, haciendo esta sumatoria de el lado B de cada uno por el espesor de cada uno, y obtener la tensión tangencial máxima y obtener el ángulo de torsión total. Entonces, eso a veces suele ser de utilidad. Si bien uno no va a conocer la distribución verdadera de las tensiones, por lo menos tiene un valor máximo, que es lo que en general nos interesa para el diseño, y va a obtener también una forma de calcular la rotación. Bueno, por último, podemos tener casos de solicitaciones combinadas. Vamos a ver el caso de la torsión combinada con la flexión compuesta, es decir, nosotros estamos teniendo, por efecto de la flexión compuesta, tensiones normales, y por efecto de la torsión vamos a tener tensiones tangenciales. La flexión también puede ir acompañada de corte, con lo cual podríamos tener también tensiones tangenciales debidas al corte. Bueno, entonces, un elemento diferencial de la pieza va a estar sometido a las tensiones normales debidas a la flexión y las tensiones tangenciales debidas a la torsión. Si tenemos esta configuración, podemos calcular las tensiones principales sigma 1, sigma 2, por alguna de estas expresiones. Son la misma, lo que cambia es la forma de poner acá los denominadores en el cuadrado. Pero la expresión es la misma, la pueden ver escrita de una forma u otra. Entonces, conociendo las tensiones debidas a la flexión y debidas a la torsión, podemos calcular las tensiones principales que se producen en un elemento diferencial. Ahora bien, cuando tenemos que dimensionar, imaginemos un eje que esté sometido a flexión y torsión simultáneamente, podríamos analizar por separado las tensiones que produce cada una, tendríamos que predimensionar el eje, adoptar un radio de la sección, calcular cuál es el momento de inercia para esa sección, calcular las tensiones sigma máximas y mínimas debidas a la flexión, calcular las tensiones sigma máxima y mínima, tau máximas debidas a la torsión, después calcular las tensiones principales y verificar con esas tensiones principales cómo estamos con respecto al dimensionamiento. Pero eso es por ahí más engorroso, entonces por ahí lo que conviene acá es aprovechar esta semejanza que tienen el formato de las dos expresiones y decir, bueno, a ver, las tensiones normales debidas a la flexión vienen de esta expresión. El momento flector por la distancia de la fibra más alejada dividido el momento de inercia. La distancia de la fibra más alejada es el diámetro sobre 2, y la inercia la podemos escribir tanto en función del radio como en función del diámetro.
de la torsión, a su vez, el tau máximo es el momento torsor por la distancia de la fibra más alejada, que es el diámetro sobre 2, multiplicado por la inercia polar. Bueno, en el caso de la sección circular, la inercia polar es igual a 2 veces la inercia con respecto a uno de los ejes principales. Entonces podemos reescribir esta expresión usando, también chiquitito acá, usando el momento de inercia en vez del momento de inercia polar. Fíjense acá, cambié el denominador, 2 por el 4. Entonces nos queda por un lado el sigma, lo dibujo más grande acá, sigma máximo igual a m por d sobre 2 por i. Y tau máximo es igual a t por d sobre 2, sobre 4, perdón, por i. Esto lo podemos reemplazar en la expresión de las tensiones principales. Entonces reemplazamos esto en la expresión de las tensiones principales y podemos escribir, llegando a esta forma compacta. Entonces acá nosotros podemos decir, bueno, yo podría pensar que la pieza está sometida solamente a flexión, y si estuviera sometida solamente a flexión, se produciría una tensión sigma, que es un momento flector cualquiera, por el diámetro sobre 2 por inercia. Ahora bien, si digo, bueno, yo voy a imaginar la pieza que está sometida solamente a la flexión, pero para que me dé una tensión normal, que sea igual a la tensión principal máxima que produce la combinación de la flexión con la torsión. Bueno, esa tensión sale de acá. Entonces, igualando estas dos expresiones, puedo despejar el valor de un momento flector equivalente que nos produzca la misma tensión normal que la máxima tensión principal que nos produce la combinación de flexión con torsión. Entonces, acá combino las solicitaciones, el momento flector y el momento torsor, y diseño la pieza como si actuara únicamente una flexión. Entonces, de esta expresión, yo puedo despejar la inercia que necesito. Con la inercia que necesito, conozco el diámetro o el radio que tiene que tener la pieza y listo. O, si me resulta más conveniente trabajar con torsiones en vez de con flexión, bueno, haciendo el mismo razonamiento, puedo calcular un momento torsor equivalente que, actuando solo, me produzca la misma tensión principal que la misma tensión máxima que la tensión principal debida a la combinación de los dos. Entonces, combino las dos solicitaciones acá y diseño para torsión. Entonces, una u otra, y es más fácil ahí arribar más rápido a la sección que necesito. Si no, tengo que estar tanteando, verificando con dos solicitaciones por separado, y más complicado. Bueno. Ahora sí estamos. Bueno, ¿ves un ejemplo, Diana? Sí. Bueno, vamos a compartir. Vamos a empezar por los casos de torsión simple, ¿sí? Ampliando un poco la respuesta a la pregunta, creo tuya, Enzo, cuando nosotros trabajamos la combinación, como vimos recién, la combinación no podemos sumar, por ejemplo, como en la flexión oblicua, en la flexión compuesta, los efectos de las solicitaciones
solicitaciones y las tensiones que producen, porque en ese caso son tensiones todas normales. En este caso no las podemos sumar en forma algebraica, sino que tenemos que combinarlo. Entonces, las formulitas que vimos recién para la combinación con otras solicitaciones son las que vimos en su momento para estado plano, ¿sí? Justamente, una de las aplicaciones sería esa, que tuviéramos solicitación de fuerza normal, de flexión, de corte y de torsión combinadas. La torsión y el corte nos dan tensiones tangenciales, tensiones clase tau, como llamamos, y la flexión y el normal nos dan tensiones sigma, tensiones normales. Entonces, la combinación únicamente es a través de encontrar, que también nos preguntaba Francisco, encontrar el punto crítico de la sección en el punto de la viga o de la barra donde se está produciendo la torsión máxima, ¿sí? Entonces, siempre que miramos estado tensional, por cualquiera de las solicitaciones, miramos la sección y decimos que esa sección, qué forma tiene, si la estamos dimensionando, verificando, ¿sí? Esa es la razón por la cual al inicio de la materia que estudiamos los estados tensionales, los estados de formación y las posibles combinaciones en un punto, por eso estudiamos el cubito elemental, como le solemos decir, y el cuadradito elemental, esos elementos de dimensiones infinitesimales tienen las tensiones que se producen en un punto de la sección. En realidad, para cualquier punto, pero dado que nosotros estamos estudiando tensiones al límite, tanto para dimensionar, para verificar, para establecer la seguridad de la estructura, entonces tendremos en la sección los puntos críticos por torsión, por corte, por flexión, ¿sí? Lo que corresponda analizar, estudiar y calcular es lo que vamos a hacer. Y en el caso de barras solamente sometidas a torsión, tenían, como vimos recién en la teoría, un cuadradito elemental sobre la superficie, donde estarían las tensiones tangenciales máximas, sometidas únicamente a tangenciales, ¿sí? No hay tensiones normales, ¿sí? Por las dudas yo les amplío la respuesta. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, si no empezamos con la práctica y van interrumpiendo si necesitan aclarar. En este primer problema, ¿qué estamos trabajando? Podemos poner lista completa. ¿Qué estamos trabajando? Una barra, cualquiera, ¿sí? Podemos dibujar, transmite un momento torsor, me dan el valor del momento torsor, 10 kN/m, y me piden que lo dimensione según una sección llamada sección circular llena, sección maciza se le suele decir, ¿sí? La sección es circular y tiene área dentro de toda esa circunferencia, ¿sí? El diámetro de esa sección es T. Ahora podemos hacer un dibujo, porque no hacemos un dibujo. Entonces, con el diámetro de I hueco, estableciendo una relación de diámetro, ¿sí? Si a mí me dicen un eje hueco y yo no tengo ninguna relación, que a veces es entre los dos diámetros, el interior y el exterior, otras veces es el diámetro exterior y el espesor. Ustedes van a encontrar en las tablas de tubos, esto sería una sección hueca, circular, a lo largo de una longitud de viga o de columna, sería una viga, una columna, un eje hueco, ¿sí? Tubular, podríamos. Hay materiales que tienen
ya las secciones tabuladas, o sea, son normalizados, entonces dan una relación entre el diámetro exterior y el espesor. También acá, bueno, tenemos una relación de diámetro. Entonces, contando con el momento torsor y una tensión admisible, una tensión máxima, que está acá, como dato, ¿sí? Esto está un poquito separado, pero estos dos serían datos, ¿sí? Contando entonces con un valor, ¿yo qué voy a aplicar? Bueno, la fórmula general es esta que tenemos acá. Esta fórmula que tenemos acá, ahí me faltaría borrar ese puntito, es el momento torsor dividido la inercia polar por la distancia a la fibra. Esta es la fórmula general. Ahora bien, si yo lo tengo que llevar a un momento torsor máximo o un momento torsor dado, como tengo yo acá un dato, no sé si es el máximo en la barra, pero es un momento torsor que en esa sección vale 10 kN/m. Entonces ya tengo este valor. La inercia polar va a ser, se mantiene estable si la sección es uniforme, si la sección no varía entre un punto y otro, y la distancia D, en este caso, o la distancia al punto de la sección que voy a estar trabajando, será la mitad de un diámetro, o sea, un radio para esta sección maciza, y la mitad de un diámetro exterior para la sección hueca. Entonces, esta fórmula general, yo ahora la voy a aplicar a un caso y a otro. Acá tienen aclarado cómo se calcula el valor de inercia polar, que también la van a encontrar con la letra J, es pi a la cuarta sobre 32. La inercia polar de una sección o maciza. Y el W polar es este J dividido D sobre 2, con lo cual me queda pi de cubo y 32 dividido 2 me queda 16. O sea que esta expresión es totalmente válida. La puedo entonces llevar a la fórmula, a esta fórmula, y ahora me quedó expresado con 16, que paso multiplicando, por momento torsor sobre pi de cubo. ¿Por qué? Porque ya trabajé inercia polar dividido, no una distancia cualquiera, sino la distancia a la fibra más alejada de la sección, que es un diámetro sobre 2. ¿Sí? Por eso, esta es la fórmula general para cualquier fibra, puede ser interna, cualquier punto interno de la sección, y esta es la de la fibra más alejada, igual que en flexión. ¿Sí? Entonces, ahora sí, transformé y me queda, esta la van a encontrar como bastante aplicada, bastante en la práctica así, pero bueno, sale de hacer todo este pequeño análisis, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir que la tensión tau, en realidad podría escribir que la tau admisible es 16 momento torsor sobre pi de cubo, y acá que conozco, bueno, los números, las constantes, el momento torsor y el valor de la tensión tau admisible, que voy a despejar de acá dio 95 milímetros. Hagan las cuentas, tómense unos minutitos y hagan las cuentas. El que llega a este valor, vaya mirando cómo trabajamos la sección hueca, que es muy similar. Mira, te consulto, ¿y la G que aparecía en la fórmula de la teoría? Esa la usamos para la deformación angular que se produce por la tensión. Esa es la constante también del material. Ahí yo tengo que saber de qué material está hecha la sección, ¿sí? Acero, No, pero en aluminio. ese caso es solamente para el ángulo. Claro. Puedo, Ok. usando el G por I sub P sería la rigidez a torsión, ¿sí? Entonces,
así como E por I era la rigidez a flexión, ¿se acuerdan? Bueno, acá también las tensiones tangenciales están relacionadas con este módulo de elasticidad transversal, que es el que nos mostraba la deformación en un punto de la estructura, nos mostraba cómo se producía el alabeo por las tensiones tangenciales. Por eso aparece acá. La fórmula de la torsión es esta que tenemos acá como fórmula general. Después le borro ese punto, no sé. Bueno, a ver si estamos en el valor cierto acá, 95 milímetros. Yo lo pasan a milímetros, pero ustedes lo pueden sacar en metros. ¿Cuentan? Yo trato de hacer una sección hueca, pero lo voy a hacer después con las herramientas del archivo, porque bueno, para marcar. ¿Yo 95? Sí, profe, Dios. ¿No? Bien. Vayan planteando obviamente que esto hay que dibujarlo bien, pero para mostrarles que están planteando la expresión, la que tenemos ahí a la derecha, para el hueco. Expresión para el hueco. Lo único que tengo que estar cambiando es la expresión de la inercia polar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a trabajar, sería pi por diámetro exterior a la cuarta sobre 32 menos pi por diámetro interior a la cuarta sobre 32. Así que pi 32 lo saco como factores comunes. ¿Sí? Hay un error muy común que es hacer diámetro exterior menos diámetro interior, todo eso elevado a la cuarta. Eso nos da un error, ¿sí? Así que no es que resto los diámetros y lo elevo a la cuarta. Fíjense que es la inercia de la sección exterior menos la inercia de lo interior, y ahí me da la inercia del anillo. Por eso se hace a la cuarta menos el interior a la cuarta.
Y después, acá, cuando pusimos RE, ¿sí? Podríamos haber puesto D sub B dividido 2, que es lo mismo, y acá lo expresamos directamente como, si tengo la fórmula momento torsor sobre pi por diámetro exterior a la cuarta menos diámetro interior a la cuarta, el 32 pasa multiplicando y el RE está dividiendo también multiplicando. O está dividiendo acá o está multiplicando acá como D, ¿sí? La distancia es un radio exterior. ¿Podríamos poner diámetro exterior dividido 2 y nos queda acá un 16? Sí, ningún problema. Entonces, los que ya obtuvieron en 95 milímetros, trabajen el caso B con esta relación. Ahí da un poquito de trabajo algebraico, ¿sí? Según esto, tendríamos un espesor igual a 8 milímetros. ¿Cómo nos fue con el diámetro exterior? Este de acá da 127 milímetros. A mí me dio ese resultado, Diana, el 27. 27, bueno, A mí también me dio lo mismo. bueno, muy bien. No tenía anotado yo acá el espesor. Si calcularon estos dos, fíjense que el espesor sería el exterior menos el interior dividido 2. O bien
diferencia de radio. Por las dudas. Igual esperamos unos minutitos. No. La mayoría puede haber hecho el cálculo. En la mayoría de los libros, particularmente ahora me recuerdo yo el libro del autor Giri o Timoshenko Giri, cualquiera de las dos versiones, tienen una comparación entre la sección circular hueca y maciza. En ese caso se toma el mismo diámetro exterior, o sea, el mismo diámetro para la maciza como diámetro exterior y una relación de radios, una relación de diámetros o un espesor en función del diámetro exterior, y se pueden comparar y se puede ver que es más eficiente para la torsión pura, como quien dice, quitar la parte central que no responde a las tensiones tangenciales máximas. La parte central es donde hay menor valor de tensiones tangenciales por torsión. Lo vieron también en el dibujo, en el diagrama de tensiones. Entonces, comparativamente es interesante porque tenemos menor sección, menor peso y en general pueden encontrar menor costo, menor costo económico, ¿sí? Bueno, no sé si quienes más pueden estar trabajando, si nos cuentan si les dio bien, así podemos, si tienen alguna pregunta, o pasamos a otro ejemplo. Estos son sencillos porque son más bien aplicación de lo que estuvimos estudiando en la teoría. A mí me dio, profe. ¿Sí? ¿No? Bueno, no sé si alguno más quiere contarnos, participar, si no podemos volver tranquilamente. Yo voy a borrar estos dibujitos que además están prolijos, pero servían para tener idea. Después le voy a hacer un esquemita. Bueno, yo paso de diapositiva y vemos otro caso de aplicación y cualquier duda volvemos a ir. Ahora tenemos para aplicar el caso que vimos recién de que fuera sección rectangular o cuadrada. En este caso, estas fórmulas son de tipo empírico, o sea, son evaluando los casos, se vieron recién cómo se dan las tensiones para las secciones, las líneas centrales de una sección, ¿sí? O sea, para una línea paralela a la dimensión A, para una línea paralela a la dimensión B, y que yo pueda hacer aplicación de estas formulitas usando los coeficientes alfa y beta, dependiendo de la relación A sobre B. La relación A sobre B1 sería para una sección cuadrada, y así puede ir creciendo, ¿sí? Hasta que para una relación mucho más importante, consideramos tendiendo a infinito, tenemos un valor de 1/3. ¿Cómo lo vamos a aplicar ahora para decir, bueno, cuál sería el momento torsor? El problema es muy sencillo también, pero sirve de aplicación. Nos pide cuál sería el máximo torque, también es otra forma de expresarlo, torque o momento torsor, van a encontrar así, con T o con MT, como hicimos recién. Y acá está graficado el torsor 1, le llamamos para este pilar, y 2 para este otro.
Entonces, nos piden cuál es el máximo que puede aplicarse a cada una de las barras. Nos dan un material, una aleación de metálica, y la tensión tau admisible de ese material, la tensión tangencial admisible, como un valor 40 megapascal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Trabajar la formulita que está acá, la de tensión tangencial máxima, ¿sí? Que va a ser el momento torsor dividido el coeficiente alfa que corresponda y dividido AB cuadrado, que es una relación completamente geométrica, ¿sí? Esto implicaría un trabajo de evaluar diferentes casos y relacionar inercia respecto a la fibra más alejada, ¿sí? Entonces, si lo expresamos de esta forma, solamente acá vamos a usar esta primera porque no estamos viendo el giro que se produce. Pero acá, por ejemplo, recién Francisco creo nos preguntabas por el coeficiente G, el módulo este G. Bueno, acá sí está relacionado con el giro que se produciría en la sección debido a un torsor como este, o como este. Bueno, entonces, acá no está hecho el cálculo, el detalle algebraico, queremos que lo hagan ustedes. Entonces, a ver si encontramos el valor de T en el caso 1, que tengo que colocar 40 megapascales por el coeficiente alfa que corresponda por A por B cuadrado. Ahí tienen que trabajar las unidades en relación de lados, las mismas unidades, o todo esto en milímetros, pero la tabla tengo en meganewton por metro cuadrado, así que lo ideal sería pasar esto a metros, esta dimensión a metros, relacionarla en metros sobre metros, y me dará un coeficiente dimensional, y ahí aplicarlo a ver si les da un valor así. Debería dar acá, si usé megapascales, me daría por 10 a la menos 6, o después lo multiplico y lo llevo a Newton para tener un número más real, ¿sí? Bueno, a ver si ustedes lo quieren ir trabajando. Bueno, cuando tienen A sobre B igual a 1, que es este primer caso, el alfa está directo. Fíjense el otro caso, que A es la mayor dimensión. El otro caso, que es 64 dividido 25, da 2,56, ¿sí? 2,56 está entre este y este. O sea, no es 2,5, lo podría aproximar a 2,5, pero para ser más exacto, tendría que hacer una interpolación lineal entre este 0,256 y 0,267, los dos valores de alfa, ¿sí? O sea, decir que para 0,5, que aumentó acá, aumentó la diferencia entre estos dos valores, y para 0,06, la diferencia con 2,5, entre 2,56 y 2,5, entonces aumentará X, hago una regla de 3 por interpolación lineal. Y por eso no es que lo estoy usando este alfa 0,256, ¿sí? Bueno, así que ahí hay un trabajito adicional de interpolar. Conviene acostumbrarse que cuando tengo tabla de valores, no decir, bueno, desprecio muchos decimales, sino lo van a tener que hacer también en otros cálculos más avanzados, en metálicas, o a veces en cuestiones reglamentarias, así que hay que acostumbrarse a hacer esa interpolación. Profe, acá tengo que tomar siempre al lado A como el mayor. Exactamente. Acá el lado A es el mayor, porque vieron que acá va de 1 en más. Siempre el lado mayor
es el A, porque la relación siempre es a partir del del cuadrado, todas las otras son rectangulares. Muy bien. Profe, ¿la relación tomamos la más cercana o vamos para arriba o para abajo? Por ¿Cuál ejemplo, relación? si nos da 2,6, ¿tomamos 2,5 o tomamos 3? No, recién expliqué que hay que interpolar. No da 2,6, da 2,56 o no. Sí, de eso. Hay que interpolar, ¿sí? $2,56 nos da. No la aproximen tampoco a 2,6, tomen 2,56, ¿sí? O si lo aproximan a 2,6, también hay que interpolar. Bueno, acá tendremos una pequeña diferencia, ¿sí? El primero es sencillito, que no hay que interpolar. Acá está un poquito aproximado. Puede ser que ustedes estén sacando 532,5. No hay problema.
Esta interpolación, profe, la hacemos con la ecuación de la recta, digamos, nada más, ¿no? Sí, sí, lineal, interpolación lineal. Me dio 0,25732 el alfa. Eso estaba verificando. 0,257, claro. Sí, tenés más decimales y vienen bien, pero con el 7 ya está bien. ¿Sí? Yo tenía 0,257. Coma 71 me dio. No sé si está bien. 11,7, o sea que sería 4,12, no 4,18. Claro, redondeando sí, me dio eso. Acá les anoto el alfa quedaría 0,25732. A ver. Y acá se lo voy a dibujar porque alfa no tenemos en su... Este es el alfa. Y ahora verificamos entonces a ver si capaz que hay que hacer una corrección ahí. Sí, 411,7. Vamos a corregir. O sea que este está 411,7. Un poquito. Bien, esos son los dos valores correctos. No sé si esta sección era... que en área de sección tiene la misma, ¿sí? O sea que el área de este cuadrado es igual al área de este rectángulo. Entonces, para igual área, soporta más momento torsor la cuadrada. A medida que se va alargando, soporta menos para igual área. ¿Sí? Esa sería una conclusión adicional. Si quieren, hagan 40 por 40, va a ser igual a 25 por 64. Un agregado que, bueno, es un
un problema de la bibliografía, entonces está pensado así. Bueno, pudieron hacer la interpolación lineal, sería una regla de 3 entre la diferencia que hay en un caso y en otro. ¿Sí? O sea, yo tengo por tabla valores ciertos, tengo para 2,5 este, para 3 tengo este. En realidad yo estoy en 2,56. Entonces veo la diferencia entre estos dos, se relaciona o corresponde la diferencia entre estos dos, y a una diferencia de 0,06 le correspondería X. Entonces, en forma lineal sería así interpolado. Bueno. La mayoría pudo entonces encontrar estos valores. Ahí tienen los, comparado con lo que tenía yo, 4,18, que no sé, habría habido algún errorcito ahí. O capaz estaba tomado del libro, porque otra cosa que les contamos, estas tablas, hay diferentes autores y a veces hay pequeñas diferencias. Nosotros tomamos esta, pero van a encontrar alguna otra con pequeñas diferencias que fueron tomadas trabajando sobre casos de diferentes secciones, ¿sí? Bueno, otra vez, como lo anterior, si necesitan volver a otro problema, cualquiera de los anteriores, me lo dicen. Y ahora vamos a ver este. Vamos a ver este otro caso que también es una aplicación de lo que vimos en la teoría. Acuérdense que trabajamos si tenemos una barra empotrada sometida a un momento torsor que está aplicado a diferentes distancias de un extremo de otro, que podemos plantear. Y el equilibrio con momento torsor acá en A, ¿sí? Y momento torsor acá en C, que sumados algebraicamente tendrán que dar el momento torsor aplicado en B, ¿sí? Esta expresión de TA más TC es igual a T sería por hacer el equilibrio, sumatoria de momentos torsores igual a C. Su diagrama, si dibujo a partir de una línea de referencia el torsor en A, desde A hasta antes del punto B en una sección anterior, una sección de corte anterior, tengo tau A constante. Justo en el punto B actúa el momento torsor T, y a partir de ahí tengo valor constante hasta la sección anterior AC, y en el punto C podría considerar lo que siempre les hemos llamado como el cierre del diagrama para el equilibrio, también se da en torsión, ¿sí? Entonces, este es el diagrama de momentos torsores. Si quieren, ahí le pueden poner así. Así como decíamos, diagrama de momentos flectores, diagrama de momentos torsores, ¿sí? Bueno, trabajando algebraicamente la ecuación del equilibrio junto con la ecuación de igualdad de las deformaciones, porque una sección respecto a la otra van a tener el mismo giro para el tramo AB que para el tramo BC en la sección en B, ¿sí? El giro de un tramo y el otro tienen que ser iguales. Trabajando entonces esta ecuación de equilibrio con esta igualdad que me compatibiliza la deformación para un tramo y el otro en la sección B, en la sección que corresponde a donde está aplicado el momento torsor, trabajando algebraicamente voy a encontrar una expresión que T sub C
es igual a T, podemos escribirlo así, T por la LAB sobre L, ¿sí? O sea que el momento torsor en este extremo es el torsor aplicado por la longitud al otro extremo dividido la longitud total. Y de la misma manera, el TA es el torsor por la longitud del tramo BC dividido la longitud total. Entonces, acá les planteamos un problema que un tubo, una barra de sección circular hueca, está empotrado en ambos extremos y se le aplica un momento torsor T. Nos piden calcular los momentos en A y en C de acuerdo a estos datos, ¿sí? 219 milímetros, el diámetro exterior del tubo, el espesor 12,7, ¿sí? Posiblemente esto está tomado de tabla, como les decía yo. Un torsor de valor 10 kilonewton por metro, una longitud de 1,5 metros en este tramo y 0,75 en el otro tramo. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Aplicar las formulitas que decimos 164, las que están en la teoría, ¿sí? Si las tomamos directamente de la guía de estudio, y expresar cuánto nos da el torsor en uno y en otro. Este valor, usted lo calcula en 3,3 más 6,67, suma 10. ¿Sí? Bueno, así que hacer cuentas. Si alguno quiere tomarse el trabajito del desarrollo de este algebraico, y si tienen tiempo ahora, lo hacen también. Igual vamos a hacer un caso más de torsión simple. Lo que tienen que tener en cuenta, si ustedes hacen esta igualdad, acá voy a tener T que corresponde al tramo, el torsor que corresponde al tramo AB. Miro acá en el diagrama, por eso hacemos el diagrama, es
sería T sub A. Entonces va a ser T sub A por LAB dividido G por inercia polar o G por J, ¿sí? Y este va a ser el torsor que corresponde al otro tramo, y de ahí trabajan la igualdad. Después uno lo despejan en función del otro, y usan esta otra como segunda ecuación, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos fue con los valores? Yo ya de lo mismo. Sí, yo también llegué a eso. Bueno, fíjense que lo estamos haciendo en relación de estas dos ecuaciones, llegamos a estas que están acá, y cuando yo hago el cálculo en forma independiente T sub C y T sub A, después verifico sumadas, me dan el valor total del momento torsor aplicado, que es 10, ¿sí? Entonces ahí tengo la verificación.
Bueno, y el último que tenemos preparado, torsión simple o torsión pura, es un eje hiperestático también, sometido a un momento torsor, pero la idea es que lo trabajen ustedes. A ver si se animan a ir planteándolo. Este problema, ahí ya lo vamos a ir analizando un poquito. Este nos dice que hay una barra circular empotrada en ambos extremos, pero resulta que tiene, no, esto tendría, ya lo corrijo un poquito al dibujo, tiene los dos extremos que están empotrados, B y C, y tiene dos diámetros. En una parte, que sería desde B hasta A, tiene doble diámetro que es la otra parte, que es de A hasta C. ¿Sí? Esto tendría que estar justo, digamos, centrado acá. Este tramo parece como que está unido acá abajo, ¿sí? Así que ahora lo acomodamos. Pero bueno, a través de una barra se aplican fuerzas que dan un momento torsor, que queremos saber cuál sería su valor máximo, ¿sí? Está aplicado en el punto D, tengo esa distancia a la cual está aplicado, tanto de un lado como el otro, o sea, tengo la medida de D hasta A. Entonces, me piden cuál es el momento torsor máximo que puedo aplicar. Como esto es empotrado, es hiperestático, voy a tener que trazar un diagrama de momentos torsores. Y a su vez, lo que va a cambiar entre este tramo, que lo llamamos 1, el 2 y el 3, va a cambiar o el momento torsor o la inercia polar. ¿Sí? La inercia polar o el W polar también va a cambiar, porque va a cambiar la distancia a la fibra. Entonces yo voy a tener posibilidad de que haya un tramo como más débil que soporta menos momento torsor. Podría iniciar analizando eso también, ¿sí? Bueno, la explicación, ahí ya me fijo, acomodamos al dibujito. Acá está bien, se había corrido seguramente. Acá está bien el dibujo. Entonces, fíjense, el planteo, bueno, en datos tengo las dimensiones, el diámetro, que es doble diámetro en esta parte, está marcado, pero fíjense que me dice que el tramo 1 y 2, o desde B hasta A, tiene doble diámetro que el otro tramo, y me da el valor del diámetro. Me da el módulo de elasticidad transversal, que en este caso sería un material acero, que tiene ese valor 80 o 78, ¿sí? Hasta aproximado a 80, y el módulo me lo da y me da una tensión tangencial que podría ser admisible o límite, ¿sí? Bueno, fíjense, primero vamos a mirar acá el diagrama. Yo lo voy a plantear así. Si tengo el momento torsor girando en este sentido, digo que el momento torsor en B lo podría dibujar para arriba o para abajo. Digo, tengo un momento torsor en B, que lo estoy dibujando con un cierto valor en una escala hipotética, porque no sé el valor, no sé el valor de M, en momento torsor, luego constante, luego acá tengo el valor del momento, y continúo constante hasta justo antes de C, ¿sí? Acá tengo este valor M torsor en C. Significa que momento torsor en B más momento torsor en C tienen que ser igual a M, al momento torsor. Así que esta es mi ecuación de equilibrio. Es similar el diagrama al que vimos recién. ¿Por qué? Porque para el diagrama de momentos torsores, para
el diagrama del equilibrio, no importa que acá tenga un diámetro diferente. Estoy haciendo equilibrio de los momentos aplicados, ¿sí? Para la relación de formaciones, sí. Como yo les decía, al cambiar el diámetro, cambia la inercia, cambia la distancia a la fibra más alejada. Entonces, mi fórmula general del ángulo de torsión es momento de torsor por L sobre G por I polar, inercia polar. Ahora, va a significar que si yo no tengo un giro entre los dos extremos empotrados, yo podría hacer la sumatoria. Hoy hicimos el giro en la misma sección y dijimos que eran iguales. Esa es una compatibilidad en la sección. Ahora acá yo tendría una relación que me permite también compatibilizar la situación particular de la barra, que es que en total no gira. ¿Puede haber giros relativos? Sí, puede haber giros relativos, pero entre B y C el giro es nulo. Entonces puedo decir que θ del tramo 1 más θ del tramo 2 más θ del tramo 3 sumados dan 0. Entonces, esta, la ecuación 1, y esta, la ecuación 2, son las que voy a combinar en un sistema para, desarrollando estas dos ecuaciones, encontrar que el momento torsor en B es 0,85 del momento torsor aplicado y el momento torsor en C es 0,15. Ahora ustedes van a trabajar eso, pero les quiero decir, esto es la relación. Yo no tengo todavía el momento torsor, todavía no sé cuánto es. Entonces, posteriormente a eso, pasamos a la siguiente. Está intercambiada ahí el orden. Pasamos a la siguiente y yo digo, ahora, mi fórmula de la tensión admisible es esta, la que tenía siempre, momento torsor sobre la inercia polar por R, si tengo el torsor máximo. La tensión admisible sería la límite, en mi caso 15, y R la fibra más alejada. Entonces, puedo trabajarlo para el tramo 1, también para el tramo 2 y también para el tramo 3. Acá nosotros anotamos para el tramo 1, ¿sí?, que va a tener 0,85 de momento torsor, ¿sí?, y el tramo 3 que va a tener 0,15. Y pregunto, el tramo 2 que tiene diámetro doble y el momento menor, el de valor menor, no lo incluí acá. Me planteé para un tramo con un momento de valor más alto y un doble diámetro. Y para el momento de valor menor y un diámetro simple. Entonces me planteé como las dos combinaciones que podrían ser más desfavorables. Este quedó intermedio porque tiene momento torsor de menor valor y como que tiene mayor rigidez esa torsión. Entonces no lo trabajé. Si ustedes quieren verificarlo, también lo pueden hacer. Cuando saco con el tramo 1, saco acá un valor. Supongamos, bueno, este momento torsor me dio 20 y este me dio 18. Bueno, ¿cuál es el mayor que voy a aplicar? El momento torsor este es trabajado para el tramo 1, es el aplicado acá, y no es el aplicado acá, no es el 0,85, sino que lo voy a trabajar con 0,85. Entonces voy a despejar un valor de acá, ¿sí?, con esta